Hay una trampa muy común con el refrigerante. Puedes dejar el nivel perfecto, cerrar el tapón, salir a manejar y aún así terminar con un susto de temperatura. No porque el coche sea delicado, sino porque el sistema de refrigeración no perdona el aire atrapado, las mezclas raras ni los atajos. Y en un Mazda CX-30, como en muchos autos modernos, el circuito está pensado para trabajar presurizado, con un flujo estable y con una química específica que protege aluminio, juntas y bomba de agua. Si algo de eso falla, el problema no siempre aparece en el momento. A veces aparece al día siguiente, en un atasco, con el ventilador a tope y la aguja subiendo. Si estás aquí por el cambio de líquido refrigerante en Mazda CX-30, lo que realmente quieres no es vaciar y llenar. Lo que quieres es hacerlo de forma que el motor quede protegido, que no queden bolsas de aire, que no mezcles un refrigerante incompatible y que puedas comprobar, con señales claras, que todo quedó bien. Eso es lo que vamos a construir. Un método que no depende de suerte. Primero, una idea que te ahorra problemas. El color del refrigerante no es una especificación. Hay refrigerantes rojos, verdes, azules, y el color puede variar por marca, por mercado o por tinte. Lo que importa es la norma o la compatibilidad indicada para tu Mazda. Y si es un producto premezclado o concentrado, si eliges por color y encima lo mezclas con lo que ya había, puedes terminar con un líquido que parece normal, pero que pierde protección. Anticorrosiva, forma depósitos o ataca materiales con el tiempo. Y eso no se arregla con ponerle más. La segunda idea. El sistema no es solo el radiador. También hay conductos, el bloque, el calefactor del habitáculo, el termostato y, según configuración, líneas adicionales. Cuando drenas, no siempre sale todo. Por eso es tan importante medir lo que sale, observar cómo sale y decidir si haces un cambio simple o un enjuague suave. No un lavado químico agresivo a ciegas, sino un enjuague con agua desmineralizada si el estado lo pide. Y la tercera idea, la que explica el misterio del sobrecalentamiento con nivel perfecto. El aire. Una bolsa de aire puede impedir que circule bien el refrigerante por una zona caliente. Puede hacer que el sensor lea algo distinto a lo que está pasando en otra parte, y puede provocar cavitación en la bomba de agua. La cavitación es como si la bomba mordiera burbujas en vez de líquido. Pierde eficiencia, hace ruido a veces, y el flujo se vuelve irregular. Resultado: picos de temperatura, calefacción que a ratos no calienta y un coche que parece estar bien. Hasta que no. Antes de tocar nada, seguridad real. El refrigerante trabaja a presión y a alta temperatura. Abrir el tapón con el motor caliente no es una mala práctica. Es una receta para quemaduras serias. Así que el motor debe estar completamente frío. Frío de verdad, que puedas tocar las mangueras sin sentir calor. Si vienes de manejar, espera. Y aunque esté frío, abre el tapón del depósito lentamente, con un trapo, por si quedara algo de presión residual. Ahora, materiales. Necesitas un recipiente amplio para recoger el líquido usado, guantes, algo para limpiar derrames, un embudo que no esté contaminado, con aceite, y si vas a usar concentrado, agua desmineralizada o destilada, agua del grifo. No. El agua del grifo trae minerales que con el tiempo forman incrustaciones y aceleran corrosión. Puede que no lo notes mañana, pero lo pagas después con un radiador menos eficiente o un calefactor parcialmente tapado. ¿Sobre qué refrigerante usar? Lo correcto es seguir la especificación recomendada por Mazda para tu CX-30 y tu mercado. Si compras un refrigerante compatible con Mazda, de marca reconocida y con la norma adecuada, perfecto. Si no estás seguro, la opción más segura suele ser un refrigerante tipo OEM o equivalente claramente indicado para Mazda, y preferiblemente premezclado 50-50 si no quieres jugar con proporciones. El premezclado reduce errores. El concentrado te da control, pero solo si mides y mezclas con agua desmineralizada en la proporción correcta. No conviene improvisar. Una mezcla demasiado fuerte no necesariamente enfría mejor, y una mezcla demasiado aguada pierde protección, anticongelante y anticorrosiva. Bien, con el coche frío, el objetivo del drenaje no es solo vaciar, sino hacerlo de forma controlada. Coloca el recipiente debajo de la zona de drenaje. En muchos autos el drenaje principal se hace desde la parte baja del radiador o desconectando la manguera inferior. Pero el acceso exacto puede variar. Si no tienes claro el punto, no fuerces plásticos ni gires tornillitos al azar.
Algunos drenajes son frágiles. Si decides soltar una manguera, hazlo con cuidado, porque aunque el motor esté frío, siempre queda líquido en el circuito y puede salir de golpe. Un truco útil. Antes de drenar por completo, mira el depósito de expansión. Observa el color y la transparencia. Un refrigerante sano suele verse relativamente limpio. Si está marrón, muy turbio, con partículas, o si huele raro a quemado, eso ya te está diciendo que el cambio no es un capricho. Y si ves una película aceitosa, como mayonesa, o manchas que no se mezclan, ahí no es momento de seguir como si nada. Eso puede indicar contaminación con aceite u otro problema que requiere diagnóstico. No lo tapes con refrigerante nuevo. Cuando empiece a salir el líquido, fíjate en dos cosas: cuánto sale y cómo sale. Si sale muy poco comparado con lo que esperabas, puede quedar mucho dentro, o puede haber un drenaje parcial. Por eso conviene medir lo drenado en un recipiente graduado, o al menos estimarlo. Esa cifra te ayuda luego a no quedarte corto ni pasarte a ciegas. Aquí aparece la decisión: cambio simple o enjuague suave. Si el refrigerante sale razonablemente limpio y solo estás cumpliendo mantenimiento, un cambio simple puede ser suficiente. Si sale muy sucio, con sedimentos, o si sospechas que alguien mezcló cosas, un enjuague suave con agua desmineralizada puede ayudar a sacar restos. ¿Qué significa suave? Drenas lo que puedas, rellenas con agua desmineralizada, haces circular el motor el tiempo justo para que se mezcle y abra el termostato, y vuelves a drenar. Sin químicos agresivos, sin dejarlo horas, sin inventos. Y aún así, si el sistema está muy contaminado, a veces lo correcto es un servicio más profundo en taller, porque hay depósitos que no se van con un enjuague simple. Supongamos que ya drenaste y cerraste el drenaje o reconectaste la manguera con su abrazadera bien colocada. Antes de llenar, revisa visualmente que todo esté en su sitio. Una abrazadera mal asentada puede no gotear en frío, pero sí bajo presión cuando el motor caliente. Y ahí es cuando el nivel baja misteriosamente. Ahora viene la parte donde mucha gente se confía: el llenado. Si tu CX30 tiene acceso de llenado solo por el depósito, lo harás por ahí. Algunos sistemas permiten llenar por el radiador, pero en muchos coches modernos, el radiador no tiene tapón superior accesible. No pasa nada. Se puede hacer bien desde el depósito, solo que la purga se vuelve más importante. Llena despacio. No por delicadeza, sino porque al llenar rápido atrapas aire. Si usas premezclado, simplemente ve agregando hasta el nivel adecuado. Si usas concentrado, aquí es donde la medición importa. No quieres terminar con una mezcla desconocida. Si drenaste una cantidad aproximada, puedes calcular cuánto concentrado y cuánto agua desmineralizada necesitas para acercarte a 50-50. Si no estás seguro, el premezclado te evita ese problema. Cuando el nivel llegue cerca del máximo, no cierres y te vayas. Todavía no. La purga es el corazón del proceso. Y la purga no es un ritual. Es una serie de señales que te confirman que el aire está saliendo y el termostato está haciendo su trabajo. Primero, pon la calefacción del habitáculo al máximo de temperatura. No por comodidad, sino para abrir el circuito del calefactor y permitir que el refrigerante circule por esa parte. El ventilador interior puede estar bajo. Lo importante es la temperatura seleccionada. Luego, arranca el motor con el tapón del depósito abierto o semiapoyado, según el diseño y tu comodidad para evitar salpicaduras. Hazlo con cuidado. Al principio no hay presión, pero puede haber burbujeo. Al ralentí, observa el nivel en el depósito. Es normal que baje un poco cuando el líquido empieza a llenar conductos. Agrega más si baja, siempre despacio. También es normal ver burbujas al principio. Lo que no es normal es un burbujeo constante, como si hirviera durante mucho tiempo. Eso puede ser aire atrapado que no sale, o, en casos más serios, gases entrando al sistema. Por eso conviene no ignorar lo que ves. Mientras el motor calienta, toca con cuidado las mangueras grandes del sistema. No necesitas fuerza, solo sentir. Al principio estarán frías. Conforme sube la temperatura, una se calentará antes. Cuando el termostato abre, suele notarse un cambio. De pronto empieza a circular más, y la manguera del radiador se calienta de manera más clara. En ese momento, el nivel en el depósito puede bajar otra vez. Ahí mucha gente se equivoca. Ve el nivel bien al principio, cierra, y cuando el termostato abre en carretera, el nivel cae y entra aire. Por eso esperas ese ciclo térmico en el lugar. Controlando. Otra señal útil: la calefacción dentro del coche. Si está en máximo y el sistema está bien purgado, debería salir aire caliente de forma estable cuando el motor ya tomó temperatura.
Si sale tibio, luego frío, luego caliente, eso suele ser aire en el circuito del calefactor o nivel bajo. También presta atención al ventilador del radiador. En algún punto, dependiendo de la temperatura y condiciones, el ventilador debería activarse. No necesitas perseguir una cifra exacta, solo confirmar que el sistema llega a su temperatura de trabajo y gestiona el calor. Si la temperatura sube y el ventilador no entra nunca, o si ves señales de sobrecalentamiento, detén el proceso y revisa. Nivel, fugas, tapón, y si hay aire que no está saliendo. Durante esta fase, puedes ayudar a expulsar aire con acciones simples. Apretar suavemente las mangueras superiores para mover burbujas. Mantener el llenado lento y no acelerar el motor sin necesidad. A veces un ligero aumento de RPM por unos segundos ayuda a mover flujo, pero no es una carrera. Lo que buscas es estabilidad. Cuando veas que el burbujeo disminuye, que el nivel se estabiliza, que la calefacción calienta constante y que el motor ya pasó por la apertura del termostato, entonces sí, coloca el tapón correctamente. Y aquí hay otro detalle. El tapón no es un simple cierre. Es una válvula de presión. Si el tapón está dañado, el sistema puede no presurizar bien, el punto de ebullición baja y aparecen problemas. Si tu tapón está viejo, con la goma cuarteada o no cierra firme, considera reemplazarlo por uno correcto. Con el tapón puesto, deja el motor unos minutos más y revisa alrededor. Uniones de mangueras, zona del drenaje y el propio depósito. Busca gotas, humedad, olor dulce característico del refrigerante. Un goteo pequeño hoy puede ser una pérdida grande mañana. Ahora viene la parte que separa un cambio, parece que quedó, de un cambio bien hecho. El rechequeo en frío. Apaga el motor, deja que enfríe por completo, idealmente varias horas. Al día siguiente, con el motor frío, revisa el nivel. Es muy común que baje un poco después del primer ciclo completo. Si baja, rellena hasta el nivel correcto con el mismo refrigerante, no con agua del grifo y no con lo que tengas, y vuelve a observar los días siguientes. Si el nivel sigue bajando, ahí ya no es se acomodó. Hay una fuga o un problema que hay que encontrar. Una prueba corta de manejo también ayuda, pero con cabeza. No te vayas directo a autopista a exigirle. Haz un recorrido breve. Observa la temperatura. Escucha si hay ruidos raros. Y al volver, revisa si hay olor a refrigerante o manchas. Luego, otra vez, revisa en frío. Hablemos de errores típicos que parecen pequeños y terminan caros. El primero, mezclar refrigerantes distintos porque los dos son anticongelantes. El problema no es que se congelen o no. El problema es la química de aditivos anticorrosivos. Mezclas incompatibles pueden formar lodos o geles, o simplemente anular la protección. Eso ataca radiador, bomba, termostato y conductos. Y cuando el radiador se tapa parcialmente, el coche puede funcionar bien, en ciudad, y calentarse en subida o con aire acondicionado. Es traicionero. El segundo, rellenar solo el depósito y no purgar. El depósito es parte del sistema, sí, pero no es una garantía de que el bloque y el calefactor estén llenos sin aire. Puedes ver el nivel perfecto y aún así tener una burbuja en un punto alto y esa burbuja se mueve, se expande, se contrae. Por eso el comportamiento puede ser intermitente. El tercero, usar agua del grifo para salir del paso. Si es una emergencia real y no tienes otra opción, una cosa es llegar a casa o al taller sin sobrecalentar. Pero como práctica de mantenimiento, no, los minerales se quedan. Y luego te preguntas por qué el sistema se ensucia antes de tiempo. El cuarto, no limpiar derrames. El refrigerante es tóxico y además deja residuos. Si cae sobre correas o componentes, puede atraer suciedad. Y si tienes mascotas, es especialmente peligroso. Algunos refrigerantes tienen un olor, sabor que puede atraerlas. Mantén todo limpio y guarda el líquido usado en un envase cerrado. Y el quinto, tirar el refrigerante usado por el desagüe. No. Llévalo a un punto de reciclaje o gestión de residuos peligrosos según tu zona. Es una de esas cosas que parecen pequeñas, pero no lo son. Ahora, una pregunta que suele aparecer. ¿Cada cuánto se cambia? La respuesta exacta depende del plan de mantenimiento de Mazda para tu mercado, del tipo de refrigerante y del uso. Hay refrigerantes de larga duración, pero larga duración no significa eterno. Lo sensato es seguir el manual y, si no lo tienes, al menos revisar el estado. Nivel, color, transparencia. Y si hay pérdidas, si el nivel baja con frecuencia, no lo normalices. El sistema es cerrado. Si baja, algo pasa.
También conviene entender que un cambio de refrigerante no arregla un sobrecalentamiento crónico por sí solo. Si tu CX30 ya se calienta, si consume refrigerante, si hay presión excesiva en mangueras en frío, si hay humo blanco, o si el depósito burbujea de forma constante, eso ya es otra historia. Ahí el cambio puede ser solo maquillaje. En ese caso, lo responsable es diagnosticar antes de seguir. Pero si tu objetivo es mantenimiento preventivo, el método que acabamos de recorrer funciona porque se apoya en señales observables. Drenas con control, decides si enjuagas según el estado, llenas con el producto correcto, purgas hasta que el termostato abra y la calefacción sea estable, cierras con un tapón en buen estado, verificas fugas y rechequeas en frío. Esa última parte es la que más se salta a la gente y es la que más evita sustos. Cuando alguien me dice, hice el cambio y quedó perfecto, pero al día siguiente subió la temperatura, casi siempre encuentro una de estas tres cosas: aire que no se purgó, nivel que bajó después del primer ciclo y nadie lo repuso, o una fuga pequeña que solo aparece con presión. Y lo frustrante es que el depósito puede seguir viéndose casi lleno, pero el sistema no está feliz. Si quieres que este trabajo te dure, quédate con una regla simple: consistencia. Mismo tipo de refrigerante, misma especificación, nada de mezclas improvisadas. Y si alguna vez no estás seguro de qué hay dentro, es mejor planear un cambio completo con enjuague suave y rellenar con un solo producto conocido que seguir agregando un poco de cada uno. Al final, el cambio de líquido refrigerante en Mazda CX-30 no es difícil por las herramientas, sino por la disciplina. El coche no te pide magia, te pide orden. Motor frío, drenaje limpio, refrigerante correcto, purga paciente y verificación en frío. Si haces eso, reduces muchísimo la probabilidad de sobrecalentamiento inesperado, alargas la vida de componentes y, sobre todo, te quitas esa duda incómoda de ¿habré dejado aire? Porque lo sabrás por cómo se comporta. Temperatura estable, calefacción constante, nivel correcto y cero fugas. Esa es la meta real.